Durante los años 20, en México existió un millonario más extravagante que el propio Gatsby y con más dinero que Rockefeller. Su nombre era Carlos Balmori, descendiente directo de los condes de Balmoral, compadre íntimo de Porfirio Díaz, del rey Alfonso XIII, íntimo del zar Nicolás y hasta de Tomás Alva Edison. No había nadie en la Ciudad de México que no se muriera por conocer a este singular personaje que medía 1,45 m y pesaba tan solo 45 kilos. Este personaje era tan excéntrico que le encantaba jugarle bromas pesadas llamadas balmoreadas a los grandes personajes de la farándula y la política mexicana de aquellos ayeres. Sus víctimas terminaban siendo apodados puerquitos, y una vez que habían sido balmoreados, se volvían cómplices del bromista. Las jugarretas las realizaba siempre en grandes fiestas de postín de la alta sociedad porfirista que se organizaban en alguna de las mansiones de sus cómplices. Sin embargo, lo increíble de esta historia que te traigo hoy es que aquel Casanova de Bombín, millonario, excéntrico y locuaz, se trataba de una mujer peculiar, a juzgar por los testimonios, sumamente lúcida e ingeniosa. Ella se llamaba Concepción Jurado, Conchita Jurados para sus cercanos. ¿Pero quién era Conchita Jurado? Conchita Jurado nació y vivió y murió en la pobreza. Su fecha de nacimiento es el 2 de agosto de 1865 y murió para el año de 1931 a la edad de 67 años. Desde su infancia era una bromista nata. Se cuenta incluso que una vez se vistió de indígena para jugarle una broma a su propia madre. En el libro Don Carlos Balmori, su extraordinaria vida y hazañas, el autor, Eduardo del Jumeu, narra que estando muy joven, Concepción, Conchita para los allegados, conoció a un español llamado precisamente Carlos Balmori, hombre petulante, egocéntrico y muy orgulloso de su dinero, de afectadas maneras, de gran bigote y terrible vozarrón. Se inspiró y disfrazó de él con solo 18 años hacia 1882 y se presentó con su nombre y apellido ante su padre teniendo la osadía de pedirle su propia mano, no sin jugar con él de manera osada y provocativa para la época. La leyenda y el autor citado cuentan que le dijo al señor, entre otras cosas, que pasaba con su hija a solas en su recámara muy buenos ratos y que le guste o no a su padre, aquella misma noche dormiría en la cama de Conchita. No obstante, el beneplácito del padre ni siquiera después de alardear con una voz varonil de su supuesta fortuna y ofrecerle a mejorar con ella el estatus y el bienestar de toda la familia, al contrario, provocó en el padre un arranque de ira y al verse en peligro de obtener por respuesta a su pedida unos cuantos golpes, se arrancó los bigotes, se quitó el sombrero, descubrió sus trenzas y volvió a ser la tremenda Concha. Así nació el personaje de Don Carlos Balmori, inspirado en uno real que conoció en su juventud, pero convertido posteriormente en su madurez en un ficticio millonario español recién llegado a México, bajo y bigotón, cuya máxima diversión parece haber sido la de tentar y burlarse de los lagartijos porfiristas y de las encopetadas damas de la época, ofreciéndoles dinero, gloria y favores a cambio de un encontrado ridículo, absurdo y en ocasiones hasta inmoral. Su trato, recuerdan, era frecuentemente humillante y despectivo hacia los engreídos que creían tener prosapia y el llamado rancio abolengo. Su arte la absorbió a tal punto que ni tiempo tuvo para casarse. En vez de salir a ver aparadores como un chico normal, se iba a la merced disfrazada de buscapleitos y puñal en mano asustaba a los transeúntes despavoridos. Otras veces, llegada de Europa en busca de marido, lograba invitaciones, encendidas declaraciones y regalos deslumbrantes. Así, comenzó a refinar sus técnicas para la obra cumbre que sería la culminación de su vida, la creación de Don Carlos Balmori. A la muerte de sus padres, Conchita, ya solterona, se fue a vivir a una vecindad de la calle de Cuauhtemotzin. No tenía nada en el mundo excepto un creciente grupo de amigos, los primeros cómplices balmoreadores. Entre ellos, había varios periodistas que desde sus diarios respaldaban los inventos de Conchita. Así cobró vida Balmori,
un personaje escurridizo, misterioso, omnipresente, al cual se le atribuía una cuantiosa fortuna. Un cronista de sociales de aquellos ayeres escribió que no solo era millonario, industrial y financiero, sino también noble, descendiente directo de los condes del Balmoral y compadre de Alfonso XIII, del zar Nicolás, de Rockefeller, de Tomás Alva Edison y hasta de don Porfirio Díaz. Otro más escribió que Carlos Balmori tenía en su palacio de Coyoacán una prodigiosa alberca eléctrica, regalo que le había hecho su compadre, el señor Tomás Alva Edison. En los círculos elegantes, las andanzas de Balmori eran la comidilla de los insaciables y ventajosos ricachones que buscaban a toda costa tener la oportunidad de conocer a tan ilustre personaje, esperando obtener algún beneficio de él. De Balmori se decía que era al mismo tiempo un asceta místico que se retiraba al desierto a meditar, que un lujurioso viejito rabo verde que hacía danzar un ballet de adolescentes desnudas en su palacio de Coyoacán, que era un filántropo que con sus millones fletaba 12 navíos cargados de alimentos para las víctimas de un terremoto en Pakistán, o un anciano que compraba con cheques de 5 cifras los favores de tal o cual niña de sociedad, y hasta un pirata internacional dueño de plantaciones de opio en Turquía, de lenocinios en Marsella, de bancos en Londres y de fábricas clandestinas de licor en el Chicago de la ley seca. En fin, inventos, que por supuesto avivaban la voracidad de aquellos convenientes cazafortunas. La primera broma pesada de que se tiene memoria que hizo don Carlos Balmori fue con la señorita Eulalia Salinas, allá por el año de 1926. Balmori apareció en una fiesta vestido con lo que se convertiría en su atuendo icónico: guantes, una gran gabardina y un bombín que no se quitaba nunca. Ahí conoció a Salinas y lo primero que hizo fue alardear sobre sus empresas en Europa y Norteamérica, la prosperidad de sus negocios y dejar ver un poco la interesante vida que tenía. Eulalia Salinas, que en aquellos días estaba a punto de casarse con un primo, cambió inmediatamente llena de amor cuando conoció a Balmori. Cuando el millonario sacó un cheque del Banco de Montreal por 800,000 pesos y le juró comprarle un parque en Coyoacán con tal de que se casara con él, Salinas aceptó casarse con él sin dudarlo. Se besaron para sellar su amor y para celebrar la ocasión, Balmori empezó a dar un discurso. El problema fue que de pronto la voz de Balmori cambió radicalmente. Se volvió más chillona, más aguda, más femenina. También se quitó la gabardina, los guantes, el sombrero, y cuando se deshizo del bigote, reveló que era una ancianita de 61 años llamada Conchita Jurado. No obstante, la desilusión de la niña Salinas y de las muchas otras mujeres engañadas vino cuando se daban cuenta de que Conchita Jurado no estaba ni cerca de ser la millonaria que habían creado en sus mentes interesadas. Entre los años 1926 a 1931, Balmori tentaba a los habitantes de la Ciudad de México con un genial ingenio y creatividad. A un agente de ventas de bienes raíces le prometió pagar generosamente unos lotes con la condición de que se cambiara de compañía, así como de nombre de pila, y se cortase esa fea barba y el bigote, pero al instante. Claramente, el hombre accedió a hacerlo sin dudar un instante. A un industrial le hizo rugir como un león como precondición para entablar negocios con él. Frente a un mayor del ejército se expresó despectivamente sobre el ejército mexicano, llamando a los militares gallinas correlonas. El hombre aquel no protestó, con tal de no quedarse sin una dotación prometida. Los caballos pura sangre de un aficionado los llegó a llamar asnos y en sus mismas interesadas narices le ofreció matrimonio a su mujer. Este, haciéndose de la vista gorda o como dicen por ahí, cerrando sus ojitos, tampoco protestó ante la perspectiva de recibir de su amado ofensor un generoso regalo. Los ofendidos se tragaban el coraje ante similares agresiones con tal de no arruinar sus tratos y negocios con él y quedarse sin sus chequeras, por cierto, también falsos. Cheques de pagos nominales o al portador emitidos por el Banco Nacional Mexicano o hasta por el Bank of Montreal, que firmaba sin titubear y repartía con singular alegría. Ah, sí. Cuando llegaba a algún sitio y los anfitriones le invitaban a que se despojara de su sombrero,
Altivamente les replicaba que esto lo hacía solo en su casa o en los palacios, nunca en las inmundas posilgas. En el fondo, aquello lo hacía para que no le descubrieran. Si bien su justificación sonaba como una provocación o una ofensa más que los anfitriones y los presentes pasaban por alto, pasando un gran trago de saliva bajo el impacto de su supuesto poder y sus incalculables riquezas. Actuaba casi siempre según el mismo guión. En complicidad con sus allegados, con anticipación elegían a los sujetos cuya ambición e interés pondrían a prueba. A esta persona, alguien le invitaba a conocer a don Carlos Balmori, en una vivienda de algún otro allegado. Le hablaban de aquel fantástico millonario para encender el interés y un supuesto empleado del millonario se encargaba de hacer todas las diligencias correspondientes. Balmori llegaba al lugar como alguien importante en un coche prestado de lujo, ataviado con su gabardina, su sombrero, sus guantes, los gruesos anteojos y el imprescindible fistol con el falso diamante prendado en su corbata, símbolos de su hombría y del acaudalamiento del magnate. Entraba en los salones cuando los demás ya estaban allí. Dicen que pateaba el piso, que hacía ademanes bruscos y lanzaba un coño y recoño, a diestra y siniestra, y ofendía con desparpajo el honor de los presentes, empezando por el anfitrión, que, rojo de vergüenza, encogía un hombro mientras dedicaba una mirada buscando la comprensión de sus invitados. Evaluaba con explícito desprecio aquella morada, llamándola choza o posilga, y luego enfocaba toda su atención a la víctima, que en su jerga personal denominaba puerquito. Entablaba la conversación con él o la víctima, señalada para la broma, y pronto le ofrecía una suculenta donación, el trabajo de su vida o el negocio del milenio, mientras hacía comentarios despectivos sobre el nivel de vida que aparentaba, los animales que poseía o el empleo con el que se ganaba la vida. Ah, escuche, le pagaré bien para que ya no viva en una posilga como esta, para que no tenga que vestir esos harapos ni comer esa basofia. Dicen que decía, o le prometía regalarle animales de verdad y trabajos de mayor prestigio, como ya se ha mencionado. Pedía al sujeto que a cambio hiciera algo ridículo, denigrante o absurdo, poniendo a un lado de la balanza sus principios morales y su dignidad y en el otro claramente sus ambiciones. Exploraba los límites de avaricia y corrupción de los mexicanos de la posrevolución, preguntándose qué serían capaces de hacer por interés y un buen fajo de billetes. Suponía todo aquello que iba a suceder y cuando las bromas que hacía confirmaban sus suposiciones, dicen que exclamaba: «He triunfado otra vez. Todo lo puede mi dinero. Así son los mexicanos». Se prendaba de las mujeres a minutos de conocerlas y les pedía en matrimonio ofreciéndoles palacios, viajes y joyas. La mayoría de las veces lograba que se comprometieran o hasta se casaran con él al instante. Aún las casadas o prometidas rompían al instante sus relaciones al sentir de súbito la flecha del amor que aquel acaudalado anciano despertaba en sus corazones, mostrando claramente que eran más falsas que las riquezas de don Carlitos. Sus acciones terminaban cuando anunciaba que a pesar de parecer un hombre generoso y arrogante, era una dama sencilla y delicada. Cambiaba de voz, se despojaba de su disfraz, se quitaba el sombrero y volvía a presentarse como Concepción Jurado, pidiendo disculpas a las víctimas de sus actos en nombre propio y el del mismísimo señor Balmori. Concepción Jurado era una provocadora hábil y de un ingenio sorprendente, con una imaginación rápida y vivaz, dejando ver solo lo que ella quería que vieran de sí misma o de sí mismo, si estaba en su caracterización, que con mucho arte y al parecer en tiempo récord, lograba que las personas mostraran sus debilidades, su lado más lamentable y sus inclinaciones más oscuras, que afloraran sus falsedades, sus ambiciones y la atracción desmesurada y enfermiza por el dinero, más si éste se mostraba tan fácil. Si bien sus cronistas acentúan que su propósito tan solo era divertir y divertirse con las balmoreadas, las mismas sin duda pueden leerse como una crítica de la sociedad postrevolucionaria mexicana de aquella época. Crítica a su gobierno corrupto, a la compleja situación de la Iglesia Católica en la misma y a la falsedad y el consumismo de la clase media. No en balde, Balmori cerraba sus tratos insólitos con evaluaciones y descalificaciones arrogantes y despectivas sobre los mexicanos y las mexicanas. Decía, por ejemplo,
Es claro que las mujeres me aman por mis millones y además por mi tipo. Lo de mi tipo suena a ironía viendo las imágenes que se conservan de tan desgarbado personaje. Comparaba a México con España, el país que decía suyo, que en las comparaciones quedaba mejor evaluado. Mexicano había de ser usted para morder la mano de su protector en la primera ocasión, solía denostar. Insinuaba que México no era un país civilizado con el ánimo de hacer encolerizar a la audiencia y empezar a trabajarle psicológicamente. No obstante, al menos, se dice que una vez le tocó quitarse el sombrero literal y metafóricamente ante un hombre que no sucumbió a la tentación de su dinero, un periodista honrado. Literalmente, como de costumbre, cuando la broma que le hizo culminó y tocaba el tiempo de descubrirse, simbólicamente al subrayar que lo hacía en reconocimiento a su rectitud, decía: no acostumbro descubrirme, pero ahora rindo homenaje a un hombre honrado, de los pocos que mi dinero no pudo ablandar. Dicen que afirmó: si bien existe mucha gente codiciosa e inútil que es capaz de las peores bajezas, de lamer la suela esperando una dádiva, o caer en la condición más baja y más ruin por servir a su señor, el señor Balmori o Conchita Jurado demostró que no todos son así en este mundo, que siempre hay sus buenas excepciones cuando existen verdaderos valores en el alma. Solo los puerquitos y los cómplices de Balmori conocían la verdadera cara de Conchita Jurado. Cuando se le retrataba en periódicos y revistas, siempre fue con su atuendo icónico. Una vez que un rico o una rica era balmoreado, se unía al séquito de Conchita, un poco por vergüenza y un poco tratando de alguna manera de hacer pagar aquella afrenta a alguien más a descargo de su muy cargada conciencia. Así fue como esta mujer pobre lograba conseguir mansiones, coches, choferes prestados y demás cosas para realizar sus ingeniosas bromas. Entre sus puerquitos más reconocidos están incluso los expresidentes Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. La primera balmoreada, como ya dijimos, fue Eulalia Salinas en 1926. Desde ese entonces y hasta la muerte de Conchita Jurado en 1931, Balmori logró engañar a más de 200 puerquitos. De ahí el término peyorativo que se toma hasta nuestros días: ya te agarró de su puerquito. Se casó con al menos 3 mujeres además de Salinas, aunque claro, tanto el padre como los testigos eran cómplices de Balmori y todos los matrimonios fueron falsos. Igualmente, a muchos caballeros como Gabriel Martínez Montes de Oca los llegó a amenazar con asesinarlos en un duelo a muerte. Se asustaban tanto que algunos incluso terminaban llorando y suplicando antes que se les revelara que todo era una broma pesada. Algunos balmoreados solo se reían y se volvían parte de sus cómplices. Otros, al contrario, le regresaban el favor con bromas aún más pesadas. Ah, sí, porque el que se ríe se aguanta. Eso fue lo que le pasó cuando Balmori contrajo matrimonio con una bellísima joven llamada María Antonieta Guerra. No obstante, a la hora de la hora, María Antonieta resultó ser Mario Antonieto, o mejor dicho, el señor Manuel Guerra, un domador de caballos y buscador de fama y fortuna. Así que la que salió a pelar borregos también salió trasquilada. Las hazañas de Conchita Jurado como Carlos Balmori también fueron registradas por el doctor Luis Cervantes Morales, quien era uno de sus secretarios personales, en el libro que se titula Memorias de don Carlos Balmori, escritas por su secretario particular. En este texto se guardan las anécdotas de las mejores balmoreadas hechas. Aunque lo importante es que este libro también representa el legado de una mujer soltera, pobre y vieja, que no le importó seguir ninguna estructura social del siglo XX, hizo lo que quiso y vivió en los círculos sociales más altos, y eso es algo que probablemente nunca hubiera sido posible sin su alter ego, don Carlos Balmori. Por 3 veces consiguió incluso que conocidas damas aceptaran casarse con él por su dinero, y las respectivas ceremonias se efectuaron con todos los detalles ante supuestos jueces y notarios. Cuando se revelaba la verdad, las mujeres lloraban desconsoladamente, más por los millones esfumados que por el hecho de haberse casado con una fémina o haber sido embaucados. Y como dicen muchos acaudalados con el fajo de billetes en la mano, todo se compra y todo se vende. Sí, pero menos la inmortalidad. Conchita Jurado y Carlos Balmori
Murieron a las 4 de la tarde de un 27 de noviembre de 1931 sin un centavo en la bolsa, tal como habían vivido en la más terrible pobreza. Descansan ambos en el Panteón Civil de Dolores, en una tumba sarcásticamente decorada con azulejos que tienen pintadas las mejores hazañas de don Carlitos Balmori. Este, pues, fue don Carlos Balmori, un empresario millonario, incontinente, cosmopolita e internacional, compadre de Porfirio Díaz y familiar cercano de la realeza europea, que, como decían en aquella época, se llevaba de pellizquito de... bueno, de eso con las personalidades más memorables de aquellos días, pero más importante, fue, sin lugar a dudas, una mujer con una agilidad mental, una inteligencia y un dominio de sí misma increíble para su época, un agudo sentido de percepción de las personas, una mujer de humor y extremadamente bromista que supo reírse de la alta sociedad y sus pretensiones, sus conveniencias, pero que sobre todo aprendió a burlarse de la pobreza en la que vivió hasta su muerte.